Desde luego que estos son conceptos elaborados por mí en base a cuanto material ha caído en mis manos, que no ha sido mucho, de libros, artículos, revistas, durante toda mi vida. Aquí no hice sino tratar de actualizarme para poder hacer esta exposición. Lo que yo le llamo el universo de los cristeros es por simple curiosidad de todos los entes que intervinieron en el conflicto armado. Sí, desde su gestación, lo que fue el desarrollo del conflicto y Sí. lo que fue vamos a decir, la pacificación, entre comillas. Entonces, la primera entidad que interviene es el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la primera entidad con su Departamento de Estado y su embajada. Esa es la primera ente que interviene, y más las iglesias que están ahí en los Estados Unidos, que principalmente es la protestante y la católica. Y una organización que sí contribuyó de alguna forma, que son los Caballeros de Colón, que es una organización civil de los Estados Unidos. Segundo ente es el gobierno de México. ¿A través de qué? Pues de su presidencia, de las secretarías de Gobernación y de Guerra y Marina, con su ejército. La tercera ente que interviene, y en qué manera, es el Estado Vaticano, representado por el papado. Se relaciona con todas sus iglesias a través de las nunciaturas, o sea, los nuncios o delegados apostólicos. Y ya en el territorio, en este caso en México, pues son las arquidiócesis y diócesis dirigidas por arzobispos, obispos y los sacerdotes con los seglares, ¿sí? Numerosas personas allegadas a la iglesia civiles. Aquí, en este ente, hay dos áreas que cubren muy importantes para esta época, que fue el Comité Episcopal y la Comisión de Obispos a Roma. Estamos citando nada más para luego meternos con las personajes que intervinieron en ello. Claro. La siguiente ente es la organización de nivel nacional y regional de aquí de México, las organizaciones principales, que son la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la Acción o Asociación, le dicen algunos, de la Organización Católica de la Juventud Mexicana. Ese es a nivel nacional. Y las organizaciones que intervinieron a nivel regional, que fueron muy importantes. Realmente, el cerebro motor a nivel regional fueron estas dos organizaciones. La U, que era una organización secreta, se llamaba Unión de Católicos Mexicanos, y la Unión Popular, UP, que fundó uno de los intelectuales del cristerismo, que fue el licenciado Anacleto González Flores, adelantándome un poquito para resaltar la importancia de esto. Claro. La intervención quinta corresponde a lo que fueron los agraristas. Los agraristas, papá. Los agraristas. Fíjate aquí cómo un conflicto entre agraristas, es decir, de gente de la región, unos que estaban abiertamente en contra de la reparto de tierras, o sea, del agrarismo nacional, y otra que estaba enteramente con el aspecto religioso. Sí. Se dio una condición muy, muy especial aquí en el entorno donde se desarrolló más el conflicto. Aquí vamos a referirnos un poquito más adelante al panorama nacional para regresar aquí y ver la importancia que tuvo todo esto. Claro. Fíjate cómo la revolución quiso resolver, o resolvió el problema, entre comillas, resolvió el problema agrario a través del reparto de la tierra, la formación de ejidos o restitución en los terrenos que habían sido comunales. Entonces, en realidad, el enfrentamiento
fue entre cristeros y agraristas. ¿Quién lo hubiera, ¿Quién lo hubiera quién lo dicho? hubiera Sin dicho? embargo, no se ve así. ¿Por No, qué? Porque el gobierno tutelaba a los que les daba la tierra, a los ejidatarios, tutelaba. Y a la hora de este conflicto, los encuadró en todos los contingentes militares que los mandó a combatir en el enfrentamiento ya de guerra. Pero en sí, hay un dicho y eso yo lo oí decir directamente de gentes que participaron. Dice, nuestros mayores enemigos eran a veces nuestros parientes, unos en el bando del agrarismo y otros en el bando religioso, de los cristeros, que defendían la religión básicamente. básicamente. Entonces, los elementos que intervinieron realmente en el enfrentamiento fueron unos con otros allí, y en el caso de los agraristas encuadrados en contingentes militares, porque como hubo un levantamiento de guerra, tenía que actuar el Ejército Nacional. Por supuesto. No sé si te quede claro esto, si no le podemos ampliar un poquito más. Sí, sí, sí. Estoy sorprendido, ¿no? Del agrarismo que tenga que ver con este conflicto, que lo pensamos un conflicto únicamente entre el clero y el gobierno. Sin embargo, tiene sentido que desde la creación de los ejidos, pues sí eran tutelados por el gobierno. Entonces ahí hay una unión, ¿no? Entonces, no, sí, sí, sí me queda claro, papá. Sí, ¿Quién lo fíjate, dijera? por ejemplo, les decían, bueno, si ya les dimos la tierra, pero si no la pueden defender, pues déjenla. O sea, los obligaban. Pues no tenían salida. Y el Ejército Nacional los encuadraba y los ponía siempre a la vanguardia cuando iba a haber enfrentamientos, exploraciones o enfrentamientos, para que fueran los primeros que recibían los balazos, es decir, el contraataque de los cristeros. Carne de cañón, como le dicen. Carne de cañón, ni más ni menos que eso. Bueno, entonces, si ves y te imaginas un universo así, ¿ah? Ujú, Al centro, los cristeros y los agraristas, que eran la razón de todo esto, ujú, fíjate de la importancia que tuvo este movimiento, de que intervinieran como si hubiera sido una guerra o más, porque aquí hay muchas particularidades por el regionalismo y ujú. porque era un conflicto interno. Sí, sí, sí. Ahora, esta organización, aquí te voy a ampliar un poquito más el panorama, esta organización valía para todo el movimiento cristero nacional, pero en donde realmente por 3 años se desarrolló la guerrilla básicamente. Ujú, El gobierno federal, sí, el ejército como institución, se dieron en esta zona, teniendo como centro el estado de Jalisco, porque de Michoacán era todo el estado, pero el que realmente intervino en los movimientos armados junto con los contingentes de Jalisco era la parte occidente de Michoacán. Espántate de la tierra de tu mamá y de tus abuelos, esa era una región cristera. sí. Entonces, de Michoacán eso, en lo demás había, pero era más desorganizado. Pues mamá Bueno, Melinda, nuestra abuelita, por parte de mi mamá, todavía, mi bisabuela más que nada, Jovita, todavía hablaba de la guerra cristera, la vivieron. Ella contaba que se escondían en cuevas y que vivieron en cuevas por cierto tiempo, ahí cocinaban todo. ¿Por qué? Porque el conflicto estaba precisamente en esa tierra. y era Entonces, donde era menos intenso, pero como los de todas perseguían, maneras, sí, entonces tenían que esconderlos. Bueno, hermanos de ella, de tu bisabuela Jovita, hermanos de ella participaron, no en forma tan intensa, vamos a decir, pero sí colaboraron. y Pero ese hay otros parientes de ellos mismos, sí anduvieron en el movimiento. movimiento. Bueno, entonces mira, pareciera que nada más fue el conflicto allí, de acuerdo con esto que yo estoy diciendo y resaltando a las instituciones de allí, de esa zona, que era el oriente, el poniente de Michoacán, todo el estado de Colima, el estado de Jalisco como centro, casi todo el estado de Nayarit y sur de Sinaloa un poco, el sur de Durango, la mitad de Zacatecas Ujú. y parte de la parte poniente de Guanajuato. Y bueno, Esa fue
el núcleo cristero de todo el movimiento a nivel nacional. Si tú por ahí consigues un mapa entre los muchos autores que hay, o Meir los tiene, pones mapas, ves que hay un trabajo de uno que a mí me gustó mucho, que ilustra las regiones con colores, dice, de mayor intensidad, de intensidad media o de intensidad baja. Y ves ahí, pues que lo fuerte fue aquí y en algunas partes de Oaxaca. En las demás ya fue menos y de menos, y en donde algunos levantamientos fueron eventuales y más que nada simbólicos. Exacto. Papá, Bueno, y en todos estos comités, asociaciones religiosas, fueron la antesala se formaron en la antesala del conflicto, ya el conflicto armado, me imagino. pues no sería correcto decir la antesala, pero sí fueron las organizaciones precedentes que Precedentes. participaron en el conflicto, participaron. Ya veremos, por ejemplo, las damas de la Belvedere, algunos nombres de mujeres. De Bueno, la perpetua. esos pequeños núcleos fueron la base de la alimentación de los contingentes. ¿Por qué? Porque se organizaban. Si no había más que buscar la manera de hacerles llegar las tortillas y los frijoles, lo hacían. Y Ujú. hubo una organización, me adelanto un poco, de mujeres jóvenes, sobre todo muchachas, que se llamaba las Brigadas de Juana de Arco, Ah, W, te decían, y esas eran espías, correos, transportadoras de municiones o aún de víveres. Y esa organización permaneció intacta desde inicios hasta finales del conflicto. sí, Entonces, porque para que veas, aquí vamos en algunos casos adelantándonos mucho, pero es necesario para ir poniéndole contexto a todo esto. sí. Luego, ahora, esas son las instituciones o entes que intervinieron. Ujú. Ahora, ¿quiénes fueron las cabezas? Exacto. Los Bueno, dirigentes, los líderes, las líderes. sí, sí, los principales, porque Sí. pues, como veremos, en algunos casos hay cientos, o los combatientes en todos los grados son miles. Ujú. Mira, en el caso de los Estados Unidos, el presidente, yo no lo sé decir, Colvin, Coolidge, era el Ujú. presidente, ese le tocó la mayor parte del conflicto. Su secretario de Estado era ha de ser, Charles Evans Hughes, Charles Evans Hughes, Ujú. y el embajador Dwight Morrow. Ujú. Esos fueron los principales, sobre todo el embajador fue el que estuvo permanentemente en contacto con personajes de la iglesia y con personajes o personas del gobierno al más alto nivel. Y el que recibía informes fidedignos directamente de las regiones de conflicto. Es una cosa de que estaba en contacto seguramente con el ejército de los Estados Unidos y los servicios que ellos tienen Ujú. para el extranjero, seguramente porque la mayor información fidedigna e interpretada está en los Estados Unidos, principalmente en las universidades. ¿Cómo de la revolución? Sí, sí, sí. Allá Bueno, hay muchas universidades que tienen incluso documentos originales. por ejemplo, la iglesia protestante, pues sí intervino mucho, pero aquí no hay personajes notables que hayan intervenido, digamos, de una manera preponderante. Como Ujú. institución, sí. Tan es así que la iglesia católica se quejaba de ellos, Ah, de que querían, pues querían instalarse aquí como en los Estados Unidos. sí, porque en los Estas Estados Unidos, estas y otras religiones. Luego, la Iglesia Católica de allá, que no hizo mucho por este movimiento, pero estaba al tanto, y uno de los que lo encabezaron, por ejemplo, era un señor que estaba en Washington, de representante del Papa, que se llamaba Fumasone Biondi. era un clérigo. Era un alto prelado, sí, era cardenal. Ah, era cardenal. Ujú. Sí. Y aquí te recuerdo que los cardenales, para ir entendiendo, tienen la autoridad que el Papa les delega únicamente, porque forman su cuerpo asesor con los que están ahí directamente con él en el Vaticano. Ujú. Esto, pues, una perlita de esto, porque muchas veces no es que es el jefe de la iglesia en México, ellos no lo ven así. Ah.
Porque sí, eso se pensaría los jefes de la iglesia en México, pero no, Sí. son parte del... Cuando mandan los delegados apostólicos, pues puede decirse que le encabezan temporalmente, porque son enviados del Papa y solamente para los asuntos que le encomienda, o lo que manda a preguntar, a investigar. Es decir, es una representación diplomática, pues. Papá, entonces el gobierno americano, si se pudiera resumir en una o dos palabras, ¿cuál fue la razón por la cual quiso inmiscuirse en este conflicto? Que lo pensábamos tan regional. Mira, yo que he leído tanto y todo eso, no lo sé. Pero, y aquí es donde entra uno de los primeros grandes peros. Ujú. Los Estados Unidos acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial. De la primera, ¿no? Digo, de la primera, sí Sí, tienes razón. Corrígeme, por favor, porque sí. allá se me van las cabras, decimos. Acababa de salir de la Primera Guerra Mundial. Desconfiaba de todas las organizaciones como estas, Ujú. Ah, porque estaban muy relacionadas con las potencias del eje, que era Alemania, Italia y Japón. sí. Entonces, ellos se infiere, y algunos autores sí lo dicen, sobre todo los muy letrados o los diplomáticos que estaban muy enterados, no se trata de esto. Ujú. Entonces, tenían que protegerse y estudiar el conflicto, porque además ellos, cualquier conflicto les interesa. Por eso tienen Históricamente, tanta información. Del Departamento de Estado tiene tanta información como nadie en el mundo. Y de ahí todas las ramas que dependen del Departamento de Justicia. históricamente Estados Unidos hasta la fecha Pues sí, eso ha está en sido el siempre. negocio de En la todo. revolución era lo mismo. Sí. Y entonces, ya para cuando el conflicto cristero, ya había barruntos de la Segunda Guerra Mundial. Y esta región, sobre todo lo que fue el centro cristero, es una región de importancia estratégica. Viéndolo globalmente, definitivamente. Bueno, ahí ves, digo, yo tu pregunta no te la contesto más de que con un poco de deducción de esto, que sí es lo que yo puedo decir, pero además, cualquier movimiento extraordinario que haya en cualquier país, los Estados Unidos siempre procuran tener información y la sacan. Y la sacan y siempre tienen estaciones en todo el mundo. Tienen Pues ahora sí, el- y el- ahora ya se les sirve mucho porque ya con los satélites pues ya están viendo uno al otro, y si va mala comparación, si va una persona al baño de acá y quieren espiarla, pues la espían. sí, no, la tecnología que tienen ahora, sí, lo ve y lo sabe todo y sobre todo que está tan digitalizado y tan computarizado todo que es increíble. Bueno, la iglesia católica de allá, a través de esta persona que te digo, siempre estuvo al tanto del problema. Y los obispos y arzobispos que iban de aquí, sobre todo los expulsos, allá iban a dar con él. Y otros, desde luego, bastante. Pues, imagínate, en Washington, la representación del Vaticano, de la Iglesia Católica, pues debe ser desde entonces debió haber sido muy... Luego, de las logias, la que intervenía era la masónica, pero se dan nombres, pero estas gentes siempre actúan de una manera muy, muy discreta, de tal manera que a uno le parecen personajes oscuros. Sí, Yo no digo más. sí, sí, sí. Bueno, pasamos al gobierno, ese fue la institución, o sea, gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego pasamos al gobierno de México. ¿Quiénes eran los que estaban a la cabeza? Bueno, pues el que prendió la mecha y empezó el alboroto y lo empezó a enfrentar fue Plutarco Elías Calles, porque iba a terminar su mandato, pero todavía le tocó como año y medio de navegar con ellos. Famosa Luego, ley Calles. luego acuérdate que Ernesto Obregón participó para reelegirse, se reeligió, pero antes de tomar el poder, antes de tomar posesión de la presidencia, lo asesinaron. Y entonces cubrió un interinato el licenciado Emilio Portes Gil. Él le tocó la batalla más dura, pero estaba completamente apoyado por Calles, Ujú. totalmente. O sea,
el mando real lo tenía Calles. ¿Cuál era el puesto de Portes Gil, papá? Presidente interino, Presidente interino, sí. presidente de la República. Es verdad, pues sí, Obregón ya, Obregón no ya llegó. había, sí, ya había sido asesinado, desgraciadamente. Sí, él fue presidente de 20 a 24. Ah, sí, sí, sí. Está el periodo de Calles de 24 a 28. Y de 28 hasta 36, no, o sea, iba a ser el siguiente presidente de 6 años. De 28 y 6, 34. A 34, sí. Pero no llegó. Y entonces Portes Gil tuvo que llamar elecciones y ya vino otro presidente que fue de aquí, de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Entonces, este presidente fue el que está en el centro del conflicto. Este le tocó la parte más dura del conflicto. Y no solo ese, acuérdate de que también tuvieron una revolución, un levantamiento armado de parte del ejército que encabezó el general, no me acuerdo ahorita cómo se llama, se me van, pero, Gonzalo Escobar, Gonzalo Escobar. en marzo de 1929, y que en cosa de, digamos, coloquialmente hablando, en cosa de horas lo aplacaron. Pero entonces fue cuando tuvo mayor peligro y mayor expansión y estabilidad este centro cristero. ¿Por qué? Porque no tenía enemigo al frente, más que los agraristas. Y aún muchos de los agraristas los llevaron encuadrados a combatir a Gonzalo Escobar. Fue el movimiento, la rebelión escobarista que le llaman. Formada por agraristas. Mira, qué interesante. No, era parte del ejército. Ya Pero así como encuadraron para combatir al ejército cristero, también encuadraron algunos agraristas. No, ahí fue el ejército de línea, porque eran soldados contra soldados. Ok, muy bien. Bueno, luego el secretario de Gobernación, no, fueron varios, pero el más notable fue Alberto Tejeda Olivares, que era radical. Y el secretario de Guerra y Marina fue el señor general Joaquín Amaro Domínguez. En el Estado, pasamos a la siguiente institución, que es el Estado Vaticano. Pues el papado es decir, el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El Papa era Pío XI u XI, que se llama Achille Ratti. Ese era él, su nombre de pila era ese. El Papa, se comunica a todos los países donde hay, se ejerce, se tiene la religión católica, a través de las encíclicas como comunicaciones o comunicaciones particulares, pero a través de lo que llaman nuncio apostólico o delegado apostólico, si es un agente de aquí misma del país. Nuncio o delegado apostólico. Esa es su manera de relacionarse. ¿Y estos con quiénes se relacionan? Pues se relacionan con los obispos, en este caso con las diócesis, con las arquidiócesis y diócesis. Y ahí es donde está un obispo o arzobispo a cargo de una arquidiócesis o de una diócesis. Y los demás son sacerdotes y seglares. Sí, toda una organización increíble. No, es que es una organización muy sabia, porque no se la complican con darle un organigrama complicado, no. Será difícil la comunicación para ellos y todo. A veces tardaban años en recibir una encíclica. Pues sí, en aquellos años y con toda Entonces el Papa, a través de las encíclicas, y los arzobispos y obispos, básicamente los obispos, a través de cartas pastorales. Estas van dirigidas al pueblo. Entonces, ¿Qué estructura, qué organización? ¿qué organización? Ahora, ¿quiénes estaban, digamos, no como cabezas, sino como gentes notables con las que pareciera que se relacionaba la iglesia? Un señor fue Monseñor José Mora del Río, que le tocó todo el enfrentamiento. Era una de las cabezas notables de la iglesia, pero no en forma orgánica, sino como que emergió de la misma conjunto de arzobispos y obispos. En ese tiempo, el conflicto, al iniciarse el conflicto, eran 38 altos prelados. ¿Qué quiere decir altos prelados? Pues los obispos y arzobispos. Y
después el cardenal, hubo un cardenal, pero no era jefe de la iglesia, era un elemento destacadísimo, pero asesor del Papa. Y ya en el ejercicio, pues sí tenían que obedecerle, desde luego. Pero bueno, en ese tiempo no había cardenal aquí. El primer cardenal fue Garibi Rivera muchos años después. Entonces, y tenemos otro obispo, Monseñor Pascual Díaz Barreto. Este viajó mucho y entendía mucho, mejor que muchos de todos. Era de los más preparados internacionalmente. Estos fueron los más notables y los que habían de terminar con el conflicto, estos dos. También desconocidos en la... Y aquí hay algo que le llamaron, se juntaron los obispos aquí en México y nombraron una comisión. O sea, el comité, es decir, una reunión de obispos es un comité episcopal. Se reunió un comité episcopal. ¿Cuántos? Pues a lo mejor todos o a lo mejor la mitad, pero era comité de obispos, comité episcopal, y nombraron una comisión para que fuera a Roma para hacer el enlace y mantener al Santo Padre al tanto de lo que ellos querían informar de aquí o necesitaban informarle al Papa. Ya luego veremos en qué terminó esto. Esta comisión de obispos fueron tres, uno muy joven, José de Jesús Valencia, González Valencia, que estaba en la diócesis de Durango, un activista de primer orden. Emeterio Valverde y Telles, que estaba en León, y Genaro Méndez de Río, que estaba en la diócesis de Tehuantepec. Estos llevaban a la comisión del enlace y llegaron a Roma y por ahí los sentaron y ya veremos después en lo que terminó esta comisión. Pero jugó un papel muy importante en cuanto a que iba como representante, esa comisión sí iba como representante de los obispos, vale decir, de la Iglesia de México. De la Iglesia de México. Híjole. Ahí empezó, por una cuestión de esas deslices que tiene la Iglesia, empezó su debacle, que la veremos después. Ahora, las organizaciones del nivel regional que jugaron un papel importantísimo. ¿Cuáles fueron? La Unión de Católicos, es decir, en Jalisco y regiones circunvecinas, la Unión de Católicos Mexicanos, que le decían la U, y que era una organización secreta. Al entrar al conflicto y ver algunas cosas del conflicto, veremos que esta organización, de qué manera ingresaron a Jesús de Gollado Guízar, que fue el general cristero que terminó siendo jefe de la Guardia Nacional de entonces, de los cristeros, de qué manera lo iniciaron en secreto. Y esto está en el libro que él mismo hizo muchos años después. Muchos después, sí. Está esta unión la ideó el arzobispo de Morelia, Luis María Martínez. Ahora, está la Unión Popular. Era una cosa como si fuera una supersecretaría de Estado. Esta cundió enormemente con base en la unidad religiosa de la fe de la gente, pero no como unidad religiosa, apegada a eso. Pero esta te trataba lo mismo de leyes que de economía, que de organización, de la manera de organizar a la sociedad, todo, y todo lo hicieron. Estaban organizados. Papá, estas instituciones que estas organizaciones que acabas de mencionar, a diferencia del alto clero y las otras organizaciones arriba de ellos, ¿tú crees que fueron los que encendieron la mecha de en sí el conflicto armado? Porque obviamente el clero superior no creo que haya estado en sus ideas crear este conflicto armado. Qué brillante pregunta, que parece no serlo. Mira, sí y no. Sí, porque no tenían como medio utilizar la violencia más que en extremo, decían ellos. Es decir, ya en caso en que no haya más, pero ni aún así se cuidaban mucho de decirlo eso, sobre todo los obispos y arzobispos. Claro, claro. Pero sí, porque fueron los que más influyeron después para mantener el movimiento armado, y algunos participaron. Parece mentir. Ciertas
ciertos aspectos de esto parecen mentira. Bueno, esta unión, por ejemplo, popular, pues organizaba cooperativas, hacía sindicatos, pero Claro, todos si no eran guadalupanos, eran de la Virgen María o cosas por el estilo. porque ellos todos estaban obviamente en contacto Y directo en con el pueblo. economía, ellos pusieron un modelo alemán de organización tipo cooperativa, Raiffeisen se llama. Ellos trataron de implantarlo para evitar el agio, que era una peste en esas regiones. O sea, sus intenciones de que eran buenas. Pues estaban defendiendo. Ahora Pues sí que sí, sí, la tenían a la gente gran organizada, institución. no, hasta en la región de los Altos, hasta la última ranchería, estaba encuadrada dentro de la Unión Popular y a la vez pertenecer a la U, porque la Unión Popular sí era una organización abierta, una organización civil abierta, y la U no. La U era secreto y se comunicaban en secreto. Entonces, ¿te imaginas el servicio que tenían para todo? No, pues impresionante, porque el Porque gobierno tiene penetración en las sociedades hasta cierto punto, pero la religión tiene una Ajá. penetración casi absoluta, me atrevo a decirlo. Bueno, esas eran, aparte de un sinnúmero de denominaciones, sobre todo de mujeres, pero esas fueron las que tuvieron importancia aquí, pero no la tuvieron, aunque simpatizaran con los demás grupos alzados de Oaxaca o de Guerrero o alrededor de México, que fue de más pudo cundir esto, pero allí sí fue una situación importantísima de una estrategia que después supieron usar para movilizar a la gente, a las armas. Claro, que se valieron de que primero fueron los campesinos, grupos de campesinos, con jefes improvisados, pero jefes, verdaderos jefes, porque se les reconocía no por imposición, sino por sus méritos. Bueno, otra, esta UP la organizó el que yo considero más formidable activista de la organización y, un dirigente moral de los cristeros, que fue el señor licenciado Anacleto González Flores. Y a él veremos lo que le pasó por eso y porque entró una organización de nivel nacional. ¿Quiénes la organizaron? Intelectuales, abogados, dramaturgos, filósofos, es decir, de todo tenían escritores, escriban libros. ¿Quiénes fueron? El señor licenciado Rafael Ceniceros Villarreal, señor licenciado Miguel Gómez Loza, no, Miguel Palomar y Vizcarra, y el tercero también muy notable que resultó un demagogo bueno, que odiaron incluso ellos mismos, que fue el licenciado René Capistrán Garza. Hicieron fascista. Un hombre de notable, inteligente, pero demagogo en serio, como veremos. Ese y otros que llegaron después, como el arquitecto, es decir, que empezaron a hacerse notar José González Pacheco. Estas fueron los principales cabezas de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Estos fueron. ¿Y de dónde era Ceniceros y Villarreal? Él era de Durango, pero ejerció básicamente en Zacatecas y fue gobernador de Zacatecas en el periodo maderista con el Partido Católico Nacional. Así, entonces no era cualquier cosa. Y ese escribió libros. Y sus artículos hay en hemerotecas, pues modestas o no sé dónde las haya, así de alto nivel, que tienen todas sus publicaciones, desde artículos periodísticos hasta libros. Libros, ensayos, etcétera. Entonces, él era de la región cristera, ya por adopción. Wow. Sabía muy bien de qué se trataba. Miguel Palomar y Vizcarra era de Guadalajara. René Capistán Garza era de Tapico, pero se ligó mucho, es decir, se ligó, pero era el más joven de todos ellos. Ah, ok. Estos encabezaban, eran las cabezas visibles, rectoras y directoras de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa o Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El nombre te dice,
todo. todo sabiendo de dónde son originarios los que la organizaron. Tiene absolutamente lógica para que, para que hubiera organizado esto. Y luego está la otra organización de nivel nacional, pues pro iglesia, ¿verdad? Que Ujú. fue la ACJM. Y esa, uno de los fundadores fue René Capistrán Garza. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto las cabezas y enseguida, un poco después, te voy a dar rasgos biográficos de algunas de estas gentes Sí, para demostrar que no eran ningunos ignorantes, como sí lo era el 80% de los cristeros en armas. esto es algo que no deja de impresionarme en todos los conflictos. Bueno, la otra entidad que intervino fue los agraristas. ¿Quiénes eran los agraristas? Pues campesinos mismos de allí, campesinos mismos de donde se hubo levantamientos. Sí. La única diferencia está en que se engancharon con el gobierno para, como solicitantes de tierras y la formación de ejidos. Y entonces el gobierno federal, viéndose apremiado, pues tenía que recurrir a agarrarlos como soldados para que defendieran el derecho de la tierra, el que ya tenían o que iban a tener, Ujú. porque ya estaba en trámite, por ejemplo, un expediente de dotación que se llama. Ah, sí. Entonces, Entonces no les quedó otra no alternativa en les quedó otra absoluto. alternativa. Y ellos, pues, como te repito, ya te dije alguna vez que decían los cristeros de los agraristas, dice, somos los mismos, pero son nuestros mayores enemigos. ¿Por qué? Pues conocen igual que nosotros el terreno. Y Sí, para la guerrilla, el elemento número uno es conocer el terreno. sí, ahí como lo mencionaste, papá, pues era gente que se conocía entre sí y el conflicto los hizo estar en diferentes bandos. Entre familias, inclusive. Entre familias, sí, por ¿Sí? supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y por último, fíjate, de todo lo que hemos dicho, ese universo, están los cristeros. Increíble. Por eso, algunas gentes, y entre ellos, bueno, no voy a citar ningún para no equivocarme, pero de lo que sí estoy seguro es que dicen, los cristeros fueron el centro del juego de dados mundial, el tablero, Efectivamente. el centro, una organización tan modestísima, pobrísima, pero lo que voy a citar una palabra que a mí no me gusta usar, pero la fanatez los aventó, Sí. dijo un maestro que sí conocí, dice, ellos se formaron y la liga los empujó. Y ahí contestas mi pregunta, papá, de que en parte estos, pues, ahora sí que soldados de Cristo, como se nombraban entre ellos. Ellos creían en eso y luchaban, no importando los sacrificios ni las consecuencias de eso, por establecer el reinado de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en el país. Papá, y de los cristeros en sí, personajes notables, hay la leyenda, ¿no? Momento. Espérate, porque pues también hay personajes notabilísimos. Pero antes de eso, papá, esta curiosidad histórica del Papa mexicano, que quisieron poner un Papa mexicano, ¿tienes algún comentario? Pues fueron las loqueras de Morones y del cura este que se aventó a hacer, fue el movimiento sismático, pero ese fue en 1925, 24, 25. Ah, ok. Sí, Ujú. o sea, ya estamos en las antesalas de eso. Ah, ok. Sí, 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 sí. Fue el sacerdote Macario Pérez Budar el que Sí, se sí, aventó ese tiro, empujado por el líder obrero preferido de calles, Luis N. Morones, el que muchos años después expulsaría junto con el Calles, el general Cárdenas. Bueno, 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 interesante. mira, hemos terminado lo que yo llamé el universo de los cristeros, Ujú. nombrando a los personajes principales que intervinieron
en esto, a nivel cabezas, Ujú. pero luego viene otro plano, pero eso sí ya es para otra, para próxima grabación, Sí. porque ya se necesita entrar en materia. Entonces, este lo vamos a tomar como primer plano, lo que acabamos, hasta donde llegamos ahorita, como primer plano, porque ya estamos en el movimiento armado, solo que estamos en las esferas directrices o representantes de la iglesia. Pero el segundo plano es los comandos en esa región, nos vamos a referir en este caso, socio, a esta región, los principales cabecillas. Ese es el enlace, fueron es muy sui generis el enlace, por ejemplo, de la liga que se convirtió, esto sí, te lo tienen que decir bien claro, la Liga Nacional se convirtió en el brazo político del movimiento cristero y en el comando armado, rector o director de las Ujú. operaciones, lo pretendió y lo hizo muy apenas o muy mal, o no lo hizo. Pero por eso muchos autores los empujaron a la gente criminalmente, sabiendo que no la podían apoyar con todo lo que se necesitaba. No lo digo yo, ¿eh? Te cito gentes o libros que se dice. Eso se dice, pues, Eh, y tiene lógica, completamente. entonces, en el segundo plano, podemos poner a dos gentes que fueron los que realmente enlazaron el alto mando con todo el mando de operaciones, vamos a decirle así. Ujú. ¿Cuál era todo el mando de operaciones? Eran gentes notables que se levantaban en armas, formaban contingentes y que valían por sí cada cabeza. Se Y así formaron. vamos a ir nombrando regiones y todo eso, nombrando cantidades más o menos, que hay algo que tenga interés. Ujú. Pero esta liga ya entre lo que es la capa directriz arriba, formada por la Ujú. liga, ¿no? Están intermedios dos altas gentes que comandaron el movimiento armado, los dos nombrados por la liga, de una manera muy improvisada, muy sui generis. Primero trataron de tener mandos militares, digamos el alto mando, militares, nombraron un militar profesional como comandante de todas las fuerzas cristeras en el país. Se redujo ya no a la zona importante de la cristiada, sino a una zona de ella que fue donde operó, porque no podía ser de otro modo. Y el otro fue, tiempo después, Jesús de Goyado Guizar, que lo nombraron general en jefe de la división del sur que le decían ellos, que era el sur de Jalisco, Colima, Sí. parte de Michoacán y Guanajuato, parte de Michoacán, esa era la zona sur. Y Ujú. esa era la comandó Jesús de Gollado Guizar, mi respeto para ese señor, era de Cotija. Ya lo demás, pues te puedo nombrar uno, por ejemplo, ahí que era de mismo ahí de la región de Cotija, Juvencio Ochoa, dijo Juvencio Mendoza, que comandó un grupo, y así hay varios son como 15 o 20 cabezas de grupos armados. En Cualcomán, pues le decían general a uno, por ejemplo, de los que fueron primero de aquí, pero después llegaron a generales campesinos de allá, yo conocí los familiares de ellos, los conocí familiares de ellos. Incluso hasta nuestra familia podríamos Sí, tener sí, 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 parentescos ahí. sí, 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 sí. Qué cosa. Entonces, entonces, ya ahí vemos, y vamos a ver algunos eventos muy representativos, porque pues si me pongo a relatar todos, no acabamos nunca. Aquí ya lo único que me resta por decirte es que vamos a dejar esto hasta lo que sería el alto mando, que fue los representantes de la liga y sus dos oficiales, altos oficiales, para comandar el movimiento armado en la principal zona. Para lo demás, en lo general, era lo que cada general podía hacer y tal, pero algo le daban o nada hasta que desaparecieron. Ujú. Pero aquí sí, fueron 3 años de veras de guerra. Pues, nace la leyenda ahí también, bueno, de este chiquillo José Sánchez del Río.
que José estás Antonio Sánchez del Río. niño. Sí, niño de 14 años, que le tocó estar en el lugar no indicado y se puso a contestar como contesta cualquier inocente, Cualquier inocente. pero ensoberbecido por pertenecer a la religión católica y adorar a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Y dice, lo que le hagan a esas deidades, no lo hacen a la gente. Y entonces, se le puso al brinco, como se dice fundamentalmente al oficial que llegó allí con él, hasta que lo fusiló. Es decir, es una barbarie eso. Es una barbarie, es una barbarie. Mejor no lo digo, pero llegó a tanto que actualmente está canonizado. Es Es exactamente. santo. Sí, sí, sí. Está Y, canonizado. y es una belleza de niño, ¿eh? Y como niño actuó, como Como, niño como niño actuó. que responde defendía las enseñanzas Y de su padre. por eso hay otro, ya no recuerdo qué actor lo pueden decir, pero uno de los que más o menos decía eso, dice, eso de enseñar a la niñez de esa manera es criminal. Y eso yo no lo voy a decir, lo cito de que lo saco de todo lo que he leído, más o menos una síntesis sería esa. Yo no me atrevo a decir tanto, la verdad, porque pues para mí los que más misericordia, como dicen los católicos, merecen son los cristeros. Ellos no tienen ninguna culpa de que se les ha hecho, que los religiosos les haya llegado de esa manera hasta el tuétano, como se dice, y que ellos de buena fe se echaron a las armas y a pelear. Y con la completa inocencia y absoluta fe. Sí, ahí estoy absoluta y completamente de acuerdo contigo, papá. Es triste, es realmente triste. Bueno, pues hasta aquí tú le llamas episodio. La súplica es que creo que es según veo yo, y te felicito, de los que mejor has captado, pero Sí, es pues, difícil. según me decir, más del 100% de lo que yo digo, ¿eh? Sí, sí, es muy difícil porque fue tan sorpresivo para mí ver los alcances de este conflicto que yo siempre pensé muy regional, muy específico. Hasta dónde llegaron los ecos y los participantes y los ah, que vinieron a sacar intereses? También la intervención de Estados Unidos siento que hubo, que les dio armas. No sé, y eso quizá ya sea un detalle para otra conversación. Fíjate cómo son los Estados Unidos. Y actualmente así es. Sí, Todas las armas en ese entonces, y bueno, parte de las municiones venían de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, mientras venda, tiene recursos de los impuestos y lo aplica a sus programas, a sus propios programas. Por eso es que si tú ves una carretera de allá, bueno, pues, y ahora nosotros no le pedimos nada, pero entonces sí. México, México está a la altura y más. Fíjate, ya para terminar, papá, dejarte descansar un detalle. Lo oí también, estaba viendo, sigo un programa de política americana o norteamericana de Estados Unidos y decían qué curioso, ¿no? Porque estaban hablando del conflicto tan fuerte que tienen de la violencia, ah, de tan fácil que es obtener armas en la calle. Entonces decían que Estados Unidos se calcula que tiene 3 trillones de armas y 300 millones de habitantes. Entonces, una cosa, La no sé si el Constitución, número sea real o no. la Constitución de los Estados Unidos, cuando las sociedades eran ingenuas, Sí, todo mundo tiene derecho a tener un arma. Eso fue de buena fe entonces y actualmente no tanto. ¿Por qué? Porque tantas armas en poder de gente que se desquicia, que cuántos eventos no ha habido de violencia. exacto. Y sí, es una discusión eterna que no se va a resolver porque los Estados Unidos, en eso de que todo el mundo tiene derecho a tener un arma, le dicen el Second Amendment.
Y ese es el principal brazo político de los republicanos. Jamás los vas a convencer de otra manera. Pasen las tragedias que pasen, estos tiroteos masivos, estos actos de terrorismo, ni siquiera los republicanos no quieren llamarle un acto de terrorismo o terroristas internos a estos tiradores masivos. Pues sí, eso. Pues cambiemos ya de tema. Yo puedo seguir platicando, pero ya del video, yo te sugiero que llegue hasta donde tú quieras de esta Sí. parte y para que creo que no resultó muy largo. No, Pero ahora sí me agoté yo. Pero corta el video aquí. Bueno, cuando edites corta el video, podemos seguir platicando de ese tipo de cosas.